porque ustedes saben que la anestesia ha tenido una historia bastante larga, sobre todo a través de cómo ha ido evolucionando las civilizaciones, cómo ha ido evolucionando el hombre. Ha necesitado mitigar el dolor, ya sea por múltiples razones, por heridas muy intensas, o por en las guerras, por amputación, para amputaciones, o por heridas grandes, o para tumores también. Entonces, más o menos, este es un cuadrito, este es un cuadro de una etapa nueva, y a partir de 1850 empieza a modernizarse el uso de la anestesia general. Y es ahí, tanto en Estados Unidos como en Europa. En Estados Unidos el éter, en Europa el cloroformo, en Estados Unidos el éter y el óxido nitroso, y en Europa el cloroformo. Y más o menos para que ustedes tengan una idea, acá se considera a William Morton, que es el primero que usó el éter para una operación de un cirujano, John Warren, un tumor submandibular, ¿no?, en Boston, Massachusetts. Y a la vez, más o menos por este año, por el 46, más o menos en el 53, en Inglaterra se usaba el cloroformo, y lo usaba John Snow, que es el padre de la anestesiología, ¿no? Acá no le dieron la paternidad de la anestesia a William Morton porque era era odontólogo, y él era el que manejaba al paciente anestesiado, ¿no? Pero en Inglaterra sí fue un médico que por primera vez usó el cloroformo para producir analgesia en un trabajo de parto en la reina Victoria, para el nacimiento del príncipe Leopoldo, ¿no? Entonces vean ustedes, desde 1846 al 50, más o menos son tres los fármacos importantes: el cloroformo, el éter y el óxido nitroso. El óxido nitroso con menos importancia porque era el más débil en potencia, ¿no? Y de ahí más o menos tiene su evolución con el cloruro de etilo alrededor de 1900, tratando de, el éter era muy, el éter y el cloroformo, como ustedes comprenderán, eran muy irritantes de la mucosa, de la orofaringe. Producía mucha irritación y mucha salivación, mucha irritación, y los pacientes posteriormente, muchos de ellos fallecían por neumonías aspirativas, ¿no? Y por eso se empezó a usar después el cloruro de etilo con menos efectos, el etileno, el vineteno, y posteriormente hubo un cambio, ¿no?, al ciclopropano, que fue un gas nuevo que se introdujo por el año 47 más o menos, el ciclopropano. Estos eran líquidos volátiles, tanto el cloroformo, el éter como el óxido nitroso, y el ciclopropano ya es un gas que se pensó que por eso con el descubrimiento del ciclopropano se iba a solucionar todos los problemas, pero parece que no, porque el ciclopropano tenía una tendencia a explotar, ¿no? Y muchas salas de operaciones explotaron precisamente por pequeñas chispas. Entonces se siguió estudiando el éter, y antes del 50, cuando se estaba estudiando la estabilización del uranio para la bomba atómica, es que empieza a usarse más el éter, ¿no? El éter se asocia a una molécula de flúor, y esa molécula de flúor ya había sido usada para la estabilización del uranio en la bomba atómica, y se empieza a usar con el éter, y lo que le da una estabilización al éter, le da más potencia y le disminuye sus efectos secundarios. Entonces, a partir de ahí es que el éter empieza a evolucionar, ¿no? Empieza en forma bastante rápida. Ustedes ven la curva acá, que es bastante rápida, porque se le agrega primero una molécula de flúor, dos moléculas de flúor, 3, 4, y eso lo hace más estable y con mayor potencia. Más o menos, para seguir recordando, así se operaban los pacientes, ¿no? Esta es una campana que se usaba, esto iba a la parte de la nariz, y acá se goteaba ya sea el éter o el cloroformo, ¿no?
Y por supuesto, para que no se duerman los cirujanos que estaban alrededor, al comienzo este era libre, pero después se vio que los cirujanos también sentían cierto adormecimiento, entonces se puso la tapa, ¿no? Se puso la tapa y se llamó sistema semicerrado, porque se abría la tapa de rato en rato, por supuesto, para que entre oxígeno, ¿no? Porque esto está a presión en la nariz del paciente, en la respiración. Bueno, esta es parte de la anestesia, de la historia de la anestesia general, ¿no? Este es el inhalador portátil de Murphy, que se le llamó, y que acá nosotros en las prácticas los hemos desarrollado con aparatos de plástico similares para anestesiar a los perros todavía, ¿no? Cuando se hacía la práctica con animales. Pero, entrando ya en la parte que nos compete esta noche, estas son dos definiciones que son importantes, ¿no? Para que ustedes vean la importancia de los anestésicos generales. En su libro de Goodman van a encontrar que son agentes farmacológicos que deprimen el sistema nervioso central, lo necesario para permitir la realización de cirugías y otros procedimientos desagradables. Pero Malgor en el 2006 hace una definición de los anestésicos generales que es más completa y que es la que más se acerca a definir un anestésico general. Y dice que es un estado transitorio, porque es transitorio, si ustedes le retiran el anestésico, el paciente despierta, reversible, ¿no? Reversible, de depresión del sistema nervioso central, ¿no? Es un estado transitorio reversible del sistema nervioso central, inducida por drogas específicas que son los anestésicos generales, y que se caracteriza, ¿por qué se caracteriza? Por pérdida de la conciencia, pérdida de la sensibilidad, pérdida de la motilidad, de la motilidad muscular y de los reflejos, ¿no? En este estado, entonces, existe analgesia, existe amnesia, existe inhibición de los reflejos sensoriales y autonómicos y relajación de los músculos estriados y pérdida de la conciencia, ¿no? Esta es una definición que es la mejor definición que cae para los anestésicos generales. Y el anestésico general, cuando ustedes le administran, por ejemplo, si siguiésemos usando éter o cloroformo, tendrían estas fases, estos periodos. En la actualidad ya con los anestésicos nuevos, que son muy potentes, y con la inducción de la anestesia, que lo vamos a ver ahora, ya prácticamente estos periodos de Guedes se han ido pasando, ¿no? Pero para que ustedes entiendan, más o menos este periodo de Guedes es importante, ¿no? Para empezar a entender cómo es que actúan los anestésicos generales. Y para que ustedes tengan una idea más clara, más o menos, el anestésico general se asemeja en su acción al alcohol, ¿no? Al alcohol, de tal forma que cuando se ingiere alcohol en poca cantidad, hay una liberación a nivel cortical, ¿no? Que se llama la liberación del freno. O sea, como ejemplo les doy, ¿no? Cualquier persona llega a una fiesta, ingiere un poco de alcohol, y de lo que es tímida, o lo que no habla nada, de repente empieza a liberarse. ¿Por qué? Porque hay una inhibición de la corteza. Entonces, esa inhibición sigue bajando, ¿no? Sigue bajando hasta el bulbo, roquillo. Entonces, se da los diferentes periodos que lo vamos a ver ahora, pero hablando del alcohol, ustedes en la segunda fase de embriaguez del alcohol, se dice, la primera etapa es la etapa del oro, ¿no? La segunda etapa, ¿por qué? Porque se pone hablador, se pone muy desinhibido. La segunda etapa es la etapa que le llaman etapa de chancho, se entra en sueño, ¿no? Perdón, la etapa de león, o sea, ya hay más liberación del freno, y por lo tanto empieza a perder todo lo que es, todas las inhibiciones, y se pone agresivo muchas veces, ¿no? Y la tercera etapa es la etapa del chancho, entre un sueño profundo. ¿Por qué? Porque había una depresión intensa.
Entonces, ese efecto del alcohol, el alcohol no se puede usar como anestésico general, a pesar de que tiene las mismas características de depresión central en forma inespecífica del sistema nervioso central, pero no se puede usar como anestésico general. ¿Por qué? Porque se metaboliza muy lentamente, ¿no? Y ustedes muchos saben que después de una ingesta de alcohol alto, indudablemente que entran en sopor, y para que pase el efecto, demoran muchas horas, ¿no? Entonces, por esas características del alcohol es que no se usa como anestésico general. Entonces, regresamos a los periodos de Gede. El primer periodo que les hablaba de inducción o analgesia, ¿no? Se inicia con la administración del anestésico y termina con la pérdida de la conciencia. Se inicia la analgesia, cierto grado de analgesia y cierto grado de amnesia. El segundo periodo de excitación o delirio, ¿por qué? Porque la corteza ya ha sido anulada completamente, ¿no? Entonces se excita, se inicia la pérdida de conciencia. Acá hay liberación de adrenérgicos, de sustancias adrenérgicas, hay taquicardia, hay respiración rápida, agresividad. Entonces acá ya va perdiendo la conciencia, ¿no? Entra en amnesia, en analgesia franca, en la parte final del segundo periodo, y el paciente puede presentar excitación, delirio o aumento de la respiración. Puede presentar náuseas, hay una descarga simpática que les decía, ¿no? Y viene el tercer periodo. El tercer periodo es importantísimo, ¿por qué? Porque es de la anestesia quirúrgica, ¿no? El tercer periodo se caracteriza porque, de acuerdo a Gödel, según los periodos de Gödel, hay plano 1, plano 2, plano 3 y plano 4. Este es el plano quirúrgico verdadero, ¿no? En el cual se puede ingresar a operar sin ningún problema porque hay mucha relajación a nivel de los músculos estriados, ¿no? Y dice, se inicia con la respiración regular, o sea, la respiración es importante. Ahora vamos a ver un cuadro y la respiración es importante. ¿Por qué? Porque los músculos empiezan a hacer parálisis, o sea, a hacer inhibición. Primero, ustedes saben que nosotros tenemos los intercostales y el último músculo, los intercostales superiores, medios, inferiores, y el último músculo que termina cediendo, indudablemente es el diafragma, ¿no es cierto? Es el diafragma, que es el que defiende ya finalmente cuando los músculos intercostales han sido detenidos en su acción, ¿no? Entonces, la profundidad de la anestesia se maneja con monitoreo anestésico actualmente, ¿no? Entonces, es importante el plano 3. El plano 1 se caracteriza porque recién el paciente ha perdido la conciencia y acá ya hay analgesia, ¿no? Y en el plano 2 ya hay anestesia, incluso algunas cirugías se pueden hacer en el plano 2, pero las cirugías que se traten de tórax o abdomen, indudablemente se hacen en el plano quirúrgico verdadero, en el tercer plano. Y el plano 4 se asemeja al periodo 4, ¿no? De depresión vulvar. Y cuando hay depresión vulvar, indudablemente ustedes ven que primero hay un paro respiratorio y finalmente hay un paro cardíaco y la muerte, ¿no? Si es que no se actúa rápidamente con ventilación mecánica, ¿no? Entonces, estas son las características más o menos de lo que les acabo de decir, ¿no? Ahí está, para que ustedes lo puedan ver, ¿no? La respiración, cómo es que se va anulando la respiración de los intercostales superiores, medios, inferiores y finalmente el diafragma. La pupila es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque una pupila normal se va volviendo midriática, ¿no? En los planos ya se pone fija, el ojo se pone fijo también, y este es el control que debe haber en la pupila, ¿no? Cuando empieza la pupila se vuelve miótica y empieza a abrirse la pupila es porque está entrando en mayor anestesia, ¿no? O sea, la anestesia está profundizándose más. Y viene el reverso, a presentar cierto grado de midriasis, y cuando se va al plano indudablemente a mayor midriasis es porque hay una hipooxigenación, ¿no? Hay una hipooxigenación, no está llegando bien el oxígeno y se traduce en la pupila que se dilata completamente. Y en este periodo, cuando se ve muy dilatada, es que
paciente ha entrado en paro cardíaco. Esta es la clasificación de los anestésicos, ¿no? Son 3 grupos importantes. Los anestésicos, los gases anestésicos, en el cual está el óxido nitroso, y les digo que no es importante porque su efecto es bastante, es muy suave, no es intenso como para administrarlo como un verdadero anestésico general. Se usaba en trabajo de parto, los odontólogos lo usaban para niños, para sedarlos un poco. Cuando ustedes vean por eso en los consultorios, en los hospitales, los tubos de color amarillo se pertenecen al óxido nitroso que ya está en desuso prácticamente, ¿no? O en los consultorios de los odontólogos, un tubo amarillo. Y los líquidos volátiles, esos son los más importantes, ¿no? Los líquidos volátiles, que son los anestésicos generales verdaderos, está el alotano, isoflurano, deflurano, y el último que acaba de salir, no que acaba de salir, sino el último que salió hace más de 10 años, y el sevoflurano. Y los anestésicos endovenosos, como el tiopental, midazolam, etonidato, ketamina, que los vamos a ver al final, propofol y la neuroleptoanalgesia, que también se ha dejado en desuso, porque no da una buena, no se ha dado un buen uso en cuanto a la anestesia general misma. Estas son las características del anestésico ideal, ¿no? Entonces, el anestésico ideal no debe ser inflamable, como era el ciclopropano, por ejemplo, ¿no? El ciclopropano era un gas que les hacía referencia que era muy inflamable y que hacía explotar las salas de operaciones. Por eso es que hasta ahora los enchufes, ustedes ven en las salas de operaciones, más o menos aún más de 1 metro de alto, ¿no? Del piso. Que tengan fácil evaporación, indudablemente, ¿no? El anestésico lo administran, como vamos a verlo ahora, en aparatos especiales, y se evapora bastante fácil, yendo a las mangueras hacia los pulmones del paciente. Debe ser potente, indudablemente, mientras más potencia tenga, mejor, se usa menos sustancia. Debe tener baja solubilidad en sangre, ¿no? No debe ser soluble en sangre, porque si se solubiliza en sangre, su efecto dura más, así como el alcohol, por ejemplo, para asegurar inducción y recuperación rápida de la anestesia. Debe tener metabolismo mínimo, no se debe metabolizar, porque ustedes saben que la mayor parte de sustancias que se metabolizan puede tener metabolitos activos, ¿no? Entonces ustedes dejan de administrarlo, pero los metabolitos activos van a seguir funcionando, van a seguir produciendo la inhibición a nivel del sistema nervioso central en este caso. Entonces debe tener metabolismo mínimo, debe ser relajante, el músculo estriado, ¿no? Eso es importante, ¿no? Que sea relajante el músculo estriado para que entre en una buena cirugía y no se esté movilizando el paciente. Supresor de la actividad excesiva del sistema nervioso simpático, que ustedes saben que el aumento de adrenalina indudablemente que aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y le pone más atento al paciente, ¿no? Entonces debe ser supresor de la excesiva actividad del sistema nervioso simpático. No debe ser irritante de las vías respiratorias, eso históricamente les contaba, que tanto el cloroformo como el éter eran muy irritantes, entonces producía mucha salivación y eso va a producir indudablemente que el paciente se aspire durante el postoperatorio, ¿no? Ya cuando está sin tubo endotraqueal. Debe ser broncodilatador, indudablemente, ¿no? Mientras más dilate los bronquios, hay más captación de la sustancia que se está administrando por vía pulmonar. Debe tener ausencia de depresión miocárdica excesiva, ¿no? Es importante, sobre todo, cuando se trabaja en cirugías que duran mucho, ¿no? En el cual hay una depresión cardíaca y puede haber problemas a nivel de tanto del mismo corazón como de la presión arterial. Debe tener ausencia de vasodilatación cerebral, es importante, ¿no? Porque mientras más vasodilatación produce, mayor cantidad de sustancia va a estar a nivel del cerebro. Y debe tener ausencia de toxicidad hepática y renal. Es importante porque, les comento, históricamente, los pacientes que eran sometidos a anestesia, tanto con el éter como el cloroformo,
tenían una gran toxicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto el éter como el cloroformo producían necrosis centrolobiliar a nivel hepático, y a veces había que entrar al paciente a operar 2 o 3 veces, y ese paciente salía con mucho daño hepático o con mucho daño renal, ¿no? Los anestésicos actuales ya no prácticamente tienen una ausencia, ¿no? Tienen cierto grado indudablemente de toxicidad, pero que es mínimo, ¿no? Y que se aceptan en la actualidad. Estas son las estructuras químicas, tanto del alotano como el metoxifluorano, el fluorano, isofluorano, desfluorano y el ceofluorano, que es el último. Ven ustedes cómo el bromo y el flúor son importantes, en este caso el flúor más, ¿no? Importantes para la estabilización del éter y para darle potencia también, ¿no? En este caso, sí, acá en el caso del alotano se usa también el bromo para darle potencia, pero sin embargo en nosotros no, solamente se aumentan las moléculas de flúor. Esta es la farmacocinética más o menos, para que ustedes lo entiendan. La farmacocinética depende indudablemente de la inhalación del fármaco, depende de la ventilación pulmonar, ¿no? Estos son rellenos, que la velocidad de entrada del anestésico general en la circulación capilar alveolar. Hay un desnivel en la concentración del anestésico general, indudablemente, ¿no? Hay un desnivel en la concentración, o sea, hay más anestésico general, de tal forma que eso es llevado a la sangre, y después de ser llevado a la sangre, indudablemente entra a la circulación y de ahí al cerebro, ¿no? Donde va a tener su acción específica los anestésicos generales, ¿no? Indudablemente esto depende del volumen de perfusión sanguínea en los tejidos del cerebro, ¿no? Siendo importante la liposolubilidad. Estos se biotransforman y se eliminan por expiración pulmonar, o sea, por la misma respiración, por confluación hepática y eliminación renal, pero en forma entera casi, porque ninguno de ellos tiene tendencia a la metabolización. Estos son los factores que también es una lámina que ustedes lo van a ver fácilmente. Factores que determinan los gradientes de presión parcial necesarios para el establecimiento de la anestesia general, que haya una buena transferencia del agente inhalado al alveolo, y del alveolo al sistema respiratorio de anestesia, ¿no? Transferencia del agente inhalado a los alveolos en sangre arterial, lo contrario, debe haber un buen coeficiente de partición sangre-gas, un gasto cardíaco adecuado, ¿no? De eso va a depender indudablemente la buena administración del anestésico, diferencia de presión parcial alveolar a la venosa, ¿no? Y transferencia del agente inhalado de la sangre arterial al encéfalo. Finalmente llegar al encéfalo, donde debe haber un coeficiente de partición encéfalo-sangre y un flujo sanguíneo al encéfalo, ¿no? Y la diferencia indudablemente que debe tener al final es la diferencia de presión parcial arterial a venosa. Y se elimina en lo contrario, ¿no es cierto? Lo contrario, ustedes le retiran el anestésico general, indudablemente la presión del fármaco es igual a cero, ¿no? A nivel pulmonar, y se establece un gradiente de desconcentración. Inmediatamente la sangre va hacia los pulmones y va dejando los restos de fármaco que hay, ¿no? Actuando indudablemente en lo que se llama el sentido inverso, ¿no? El último tejido en soltar la sustancia es el tejido adiposo, ¿no? Cuando la sustancia es muy liposoluble. Pero en este caso tienen un cierto grado de liposolubilidad, pero no tienen una alta liposolubilidad. Hay 3 conceptos propios de cada agente que son fundamentales para su manejo y comprensión, ¿no? El coeficiente de partición, sangre-gas, ¿no?
aceite gas, que es lo mismo, y la concentración mínima alveolar. La concentración mínima alveolar es a qué concentración mínima se va a producir la anestesia. Esto es inverso, menor concentración, indudablemente el paciente empieza a despertar. La rapidez del despertar de la anestesia está determinada por la cantidad del agente anestésico que permanece disuelto en los tejidos, ¿no? Esto es, ustedes le retiran la mascarilla, el tubo al paciente, le retiran la administración del anestésico, indudablemente el paciente inmediatamente empieza a despertar. En farmacología ustedes se darán cuenta que siempre el interés de todos nosotros es saber dónde actúan los fármacos, ¿no? Y para establecer dónde actuaban los fármacos se establecieron 4 teorías, ¿no? Pero de ellas hay una que es importantísima y que es la que mejor define, ¿no? La teoría de Meyer-Overton no define mucho porque dice el volumen crítico, o sea, cuando se tiene un coeficiente de participación aceite-gas y hay una buena concentración alveolar mínima, ¿no? Se dice que ahí de eso depende la anestesia, ¿no? Del volumen crítico, ¿no? Y se supone que es cuando se disuelve un número suficiente de moléculas del anestésico en sitios hidrofóbicos cruciales como son las membranas celulares lipídicas. Esa teoría no es importante. Esta teoría tampoco del receptor, se habla que a nivel cerebral, a nivel de las células de las neuronas, tienen receptores específicos, de tal forma que si uno le envía anestésico general como 10, inmediatamente se deprime como 10, como 100, se deprime como 100, pero no tiene un fundamento, ¿no? No tiene un fundamento. Sobre todo se vio que no había fundamento en la curva de las dosis de respuesta anestésica, ¿no? Este es el más importante, ¿no? Este es el que prácticamente se usa para decir, este es el mecanismo de acción de los anestésicos generales, la alteración de la disponibilidad del neurotransmisor. Ustedes ya se acuerdan del GABA, porque lo han estudiado muchas veces. El GABA es un neurodepresor, ¿no? De tal forma que se dice que los anestésicos inhalados interfieren en el metabolismo catabólico del GABA, o sea, el ácido gamma aminobutírico va a permanecer mayor tiempo, de tal forma que produce inhibición a nivel de las neuronas, ¿no? Esta inhibición produce concentraciones crecientes de GABA en el encéfalo que favorece la inhibición sináptica, de tal forma que no hay respuesta al dolor, ¿no? Se produce la anestesia y indudablemente se produce el estado lúcido del paciente. Y esta es la teoría de Ferguson, que un poco les hace recordar la bioquímica, que dice la potencia de un anestésico general está relacionada con su actividad termodinámica en virtud de la constitución, de su constitución química. ¿Se acuerdan ustedes? De la glucosa, ¿no? A concentraciones adecuadas inhiben los procesos oxidativos de la glucosa que son necesarios para la síntesis mitocondrial. Ustedes saben que todas las células dependen fundamentalmente del oxígeno y de nutrientes, ¿no? Y de los nutrientes, aparte de los aminoácidos, de las proteínas, es importantísimo que la glucosa, ¿no? Esta teoría se basa en ese principio, de tal forma que trata de explicar cómo es que se produce la inhibición de las neuronas. Pero les vuelvo a repetir, esta es la teoría que más, se acercan a cómo actúan los anestésicos generales. Sobre la potencia analgésica, los 3 componentes, son 3 componentes que posiblemente sean los que producen la potencia anestésica: la rapidez en el comienzo de acción, ¿no? La profundidad de la anestesia lograda, ¿no? La rapidez, o sea, que empiezan rápido. ¿Qué tanto se produce? ¿Qué tanta anestesia se produce? O sea, la efectividad, esto de la profundidad sería la efectividad de la anestesia lograda, y la concentración requerida del fármaco, ¿no? La concentración que se hablaba ahí de concentración
inhibitoria del CAM, ¿no? Con su concentración alveolar mínima, ¿no? O sea, rapidez, profundidad y concentración del fármaco. Esto le va a dar la potencia a todos los anestésicos generales. Este es uno de ellos. Vamos a estudiar los más importantes. El alotano es uno de ellos. El alotano es uno de los anestésicos primeros que salieron, ¿no? Que tenían flúor. Y el alotano es el 2-bromo, 2-cloro, 1-1-1, trifluoroetano, líquido volátil. Todos son líquidos volátiles. No tiene color y posee un aroma agradable, pero es inestable bajo la luz y viene en botellas en frascos de color oscuro, ¿no? Esta es su fórmula, se introdujo en el 56, vean ustedes, en el 56, ¿no? De acuerdo al cuadrito que yo les mostré de la evolución de los anestésicos, vean, en el 56, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezó a usar el flúor para estabilizar, les decía en esa época, a la molécula de urano, ahí se usó también para estabilizar a las moléculas de éter, ¿no? Tiene potencia anestésica, ¿por qué? Por el cloro y el bromo, ¿no? Es no inflamable, la solubilidad es intermedia, porque lo que no produce irritación local, ¿no? No es muy soluble, de tal forma que no irrita mucho, ¿no? A nivel de las vías respiratorias, por lo cual es recomendado en pacientes asmáticos y bronquíticos. El alotano posee un efecto de miorrelajación. Es importante la relajación a nivel de los músculos lisos, ¿no? Y broncodilatación. Es menos cardiotóxico en relación a los demás anestésicos, aunque aumenta la sensibilidad miocárdica a las catecolaminas. En especial, ustedes se acuerdan de las catecolaminas, ¿no? La más importante es la adrenalina, existiendo el riesgo de que se produzca taquicardia y fibrilación ventricular por exceso de catecolaminas. Tiene una rápida recuperación de la conciencia y tiene mínimos efectos postoperatorios, náuseas, vómitos, ¿no? Pero en sus efectos adversos tiene depresión ventilatoria, arritmia cardíaca, es potencialmente hepatotóxico, teniéndose como factores predisponentes la edad, factores genéticos y una exposición prolongada al alotano. El alotano desde hace mucho tiempo ya no se usaba en niños, ¿no? Ya no precisamente por estos efectos, ¿no? En la actualidad prácticamente está ingresando en desuso. Muy pocos centros quirúrgicos usan el alotano. Este es el isoflurano, uno nuevo, ¿no? Es un metil éter halogenado, isómero del enflurano, líquido transparente. Todos son transparentes, volátil, no inflamable, poco irritante, de olor etéreo, indudablemente es del éter, ¿no? Tiene solubilidad intermedia e inducción rápida. Tiene buena potencia, no se biotransforma y al no producirse su metabolización, indudablemente es menos hepatotóxico, ¿no? Pasa por el hígado sin ningún daño, siendo uno de los más utilizados en neurocirugía actualmente. Presenta una baja defloración, por lo que no produce nefrotoxicidad, ¿no? Prácticamente se elimina entero. Se elimina por vía pulmonar sin haber sufrido alteración alguna, mientras que por vía renal se elimina en forma de metabolitos que no son activos, estando indicado en pacientes con enfermedades hepáticas o renales, ¿no? Está contraindicado en pacientes con choque hipovolémico y cuando existe riesgo de hiperfusión coronaria. Este es el más importante de todos. Ustedes lo van a encontrar en todas las salas de cirugía, todos los centros quirúrgicos, van a encontrar sevoflurano, ¿no? Desde 1970 se empieza a usar, ¿no? Es un anestésico de baja solubilidad, es el mejor de todos, lo que ha demostrado desde el inicio de su uso en la clínica, ¿no? Se asocia con una recuperación rápida, mayor que los anteriores, ¿no? Que hemos hablado. Tiene baja solubilidad sanguínea, rápida inducción, escasa biotransformación, su potencia de concentración alveolar mínima es de 1,71, tiene ausencia de efectos significativos respiratorios, no sensibiliza el corazón a las catecolaminas, baja producción de arritmias, buena relajación muscular y excelentes perfiles de tolerancia, lo que lo hace más seguro, ¿no? Entonces, este es el mejor de los anestésicos actuales, de los líquidos volátiles.
Para que ustedes sepan, antes se usaban máquinas muy prácticamente que ponían en riesgo la vida de los pacientes, ¿no? Por eso que ustedes escuchaban, de repente ya finalmente escuchaban que muchos pacientes morían en sala por anestesia general. En la actualidad se usa este tipo de máquinas que se llaman multiparámetros, o sea, tienen todas las medidas del oxígeno, cuánto hay de concentraciones de oxígeno en sangre, cuánto le está entrando de anestesia, cuánto de CO2 hay en sangre. Estos son, acá miden los multiparámetros, acá se ven en esta cosita de acá se pone el anestésico general y de ahí va vaporizado, llega a unos, ahora vamos a ver a este tipo de mangueras. Acá hay cal sodada, la cal sodada tiene un efecto, esta es la cal sodada, tiene un efecto de cuando llega de los pulmones el oxígeno con el anestésico, perdón, no el oxígeno, sino el CO2 con el anestésico en la expiración, la cal sodada se queda con el CO2 y otra vez devuelve el anestésico general, ¿no? Se queda con el CO2 y otra vez devuelve el anestésico al torrente sanguíneo. Este es el tubo endotraqueal que se introduce dentro de la tráquea y por acá es donde se administra el anestésico general. O sea, el gas volátil. Acá vemos a una anestesióloga con un laringoscopio viendo para introducir esto dentro de la tráquea, ¿no? Este es el tubo endotraqueal y esto se conecta a unas mangueras por donde va a recibir oxígeno asociado al anestésico general. Acá ya el paciente está intubado, está con su tubo endotraqueal. Entonces ustedes ven dos mangueras, una manguera que le administra el oxígeno con el anestésico y por la otra manguera va saliendo el anestésico sobrante con el CO2 que va hacia hacia los depósitos de cal sodada y otra vez regresa. Esta máquina es importantísima. Acá están los parámetros que van a ayudar al paciente. Y acá esto tiene una alarma también que de tal forma que cuando se altera la concentración de oxígeno en sangre es menor a 90, empieza la máquina con la alarma, de tal forma que le avisa al paciente, igual le está avisando qué cantidad de anestésico está ingresando, ¿no? Hacia los pulmones del paciente. Este es lo más importante dentro de la anestesia general. Es un diagrama donde se ve, ¿no?, una máquina antigua, oxígeno, anestesia, ustedes los dos se unen, como les decía, se unen, ingresan a los pulmones del paciente y una vez que está el anestésico junto con el oxígeno y se produce la expiración de CO2, va la cal sodada atrapa el CO2 y devuelve el anestésico al torrente sanguíneo otra vez. Pero no se podría hacer esta operación no se podría hacer si el paciente está despierto, ¿no es cierto? Si es el paciente despierto es difícil intubarlo. Entonces, ¿por qué? Porque el paciente va a reaccionar. Entonces, para eso son los anestésicos endovenosos, para producir la inducción que se llama, ¿no? O sea, el anestésico endovenoso produce una anestesia muy corta, de tal forma que le permite al anestesiólogo usar el anestésico general endovenoso para dormirlo y los relajantes musculares y de tal forma que así lo pueda hacer la intubación. Una vez intubado ya empieza a administrar el anestésico general inhalatorio, ¿no? Entonces, para eso están los anestésicos generales intravenosos, ¿no? Sus propiedades son que la ionización puede desempeñar cierto papel en la distribución y eliminación de estos fármacos. Tienen unión a las proteínas plasmáticas, tienen ausencia de fase pulmonar. La finalización del efecto anestésico depende de los fenómenos de biotransformación y eliminación urinaria y en algunos casos se presenta el fenómeno de redistribución. Gran parte de estas sustancias se biotransforman en el organismo, originando metabolitos activos que son
felizmente que son activos, pero de muy baja calidad, ¿no? O sea, no son importantes. Estas son las propiedades, ¿no? La anestesia presenta inconvenientes, que no es controlable, ¿no? Como la anestesia inhalatoria, ¿no? Excepto el propofol. De acá ustedes van a escuchar un fármaco que es el propofol, que es importantísimo porque ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, produce los mismos efectos que la anestesia inhalatoria, ¿no? Ausencia de la respuesta verbal, pérdida de la conciencia, ausencia de movimiento de respuesta al estímulo doloroso, produce una analgesia. Estos son los anestésicos intravenosos que se están usando. El más usado, el más antiguo es el barbitúrico de acción ultracorta, que ya lo deben haber escuchado, el pentotal sódico. La ketamina, que también lo deben haber escuchado, que se usa para producir anestesias cortas, y que en la actualidad también se está usando como un fármaco en las discotecas, ¿no? Sobre todo por vía oral, para producir cierto daño. ¿Por qué? Porque produce alteraciones a nivel de alteraciones auditivas y visuales, y lo que se llama los fenómenos. Ahora lo vamos a ver, las características de la ketamina, que se está usando, les decía, en las discotecas, pero con un riesgo alto, ¿no? Porque tiene efectos inhibitorios a nivel vulvar, o sea, produce paros respiratorios y produce también produce espasmo de laringio, ¿no? El etomidato, que se usa menos, y el propofol, que es prácticamente el anestésico general endovenoso, el último que se ha empezado a usar, igual que el Soborane. Esto tiene las mismas características del Soborane, con algunas ventajas en cuanto al despertar del paciente. Y el midazolam, que es una benzodiazepina, que se usa para analgesias cortas, ¿no? Y es importante porque produce amnesia. Por ejemplo, los gastroenterólogos lo usan bastante, ya sea para las endoscopías altas o para las endoscopías bajas, ¿no? Los gastros lo usan y produce, les vuelvo a repetir, este es uno de los que produce amnesia, ¿no? Y la neuroleptoanalgesia, que era una asociación de un tranquilizante mayor con un analgésico potente como el fentanilo, pero que se ha dejado de usar porque no es práctico. Esta es su farmacocinética, es decir, tiene una captación máxima después de los 30 segundos de la administración, se van al encéfalo, se distribuyen en músculo, estriado y grasa, se metabolizan a nivel hepático y se excretan por vía renal. Lo máximo que se está usando es este es su mecanismo de acción, ¿no? Primero, disminuye la velocidad de disociación del GABA, que es similar a los anestésicos inhalatorios, ¿no? El GABA provoca aumento de la conductancia del cloro. Ya ustedes saben este mecanismo, ¿no? A través de las vías de iones, que ocasiona hiperpolarización y en consecuencia la inhibición de las neuronas prosinápticas, produciendo la anestesia general. Su uso es inducción de anestesia, como estamos hablando ahora, y anestesias de corta duración. Pero, en la actualidad se está usando el propofol como un anestésico general propio, ¿no? O sea, en esta bomba, ustedes ven, en esta bomba hay una jeringa con un líquido lechoso, ese es el propofol. Y se ha desarrollado esta bombita, ¿para qué? Para producir anestesia durante 1 hora o 2 horas con mejores efectos que el Soborane, ¿no? Este es lo más moderno que hay, sigue siendo un poco caro porque usan una bomba propia, pero yo me imagino que en los próximos años va a ir descendiendo su precio y va a ser usado porque tiene todas las ventajas de un anestésico inhalatorio, con algunas otras ventajas que lo superan, por ejemplo el despertar, y indudablemente no hay ningún tipo de, el propofol no tiene metabolitos activos, ¿no? Los efectos secundarios de todos ellos es hipotensión, bradicardia, el espasmo de glotis es propio de la ketamina, y la depresión respiratoria sí es propio de todos. El pentotal sódico, ¿no? Es un tío barbitúrico,
que a causa de la sustitución de oxígeno, el carbono 5 por sulfuro, le confía la iniciación rápida, que es bastante rápido y sigue siendo usado en todas las salas de operaciones. Deprime el sistema de activación reticular ascendente, ¿se acuerdan ustedes? Es modulador alostérico del GABA a la suina alfa, aumenta la conductancia al cloro, hiperpolarización y consecuentemente inhibición de las neuronas postsinápticas. Deprime selectivamente la transmisión a nivel de los ganglios simpáticos. Es muy soluble, ¿no? Dentro de los 30 segundos ya está en el cerebro, ¿no? Se inicia en 10 a 15 segundos, efecto máximo es de 30 a 60 segundos, efecto máximo y duración hasta los 15 minutos. O sea, dura poquito, ¿no? Ya en 8 minutos, 10 minutos el paciente ya se está despertando. De tal forma que ya está intubado en ese tiempo, ¿no? Se metaboliza a nivel hepático por oxidación y sus metabolitos son inactivos, no tienen importancia. Se elimina por vía renal. El etomidato, que no tiene ninguna importancia, muy poco usado, es un anestésico intravenoso, tiene efectos hipnóticos rápidos, ¿no? Es un derivado de imidazol de carboxilado, que es poco soluble en agua, se suministra con una solución en propilenglicol, que es un alcohol, ¿no? Actúa a través de lo mismo, del GABA, se metaboliza por hidrólisis del metabolitos inactivos, que son excretados por la orina y por la orina. La eliminación del etomidato es de 5 veces mayor que el tiopental, que se refleja en un tiempo de eliminación más corto, ¿no? Como otros anestésicos, el etomidato es altamente unido a las proteínas, que es una propiedad de todos ellos, ¿no? Principalmente a la albúmina. Esta es la ketamina de la que les hablaba, ¿no? Que es una droga que se ha popularizado entre los jóvenes en las discotecas y que produce esto, anestesia disociativa, o sea, al paciente lo van a ver que se sonríe, no se ríe. ¿Por qué? Porque dice que escucha voces, ve imágenes coloridas, ¿no? Disocia la mente, ¿no? Esa es una característica de la ketamina y que realmente es usada como una droga en los jóvenes que quieren permanecer en esos estados, ¿no? Es un derivado de la fenilciclidina, parcialmente soluble en agua y altamente soluble en lípidos. Difiere de los otros porque produce una analgesia significativa. Por eso se usaba antes bastante de grados uterinos, ¿no? En anestesias de corta duración. Pero por este efecto disociativo y que porque producía espasmo de glotis, y al producir espasmo de glotis es muy difícil sacar al paciente, ¿no? Salvo que se intube. Muchas veces había accidentes y muertes en los consultorios porque se usaba bastante en consultorios o en centros pequeños de salud. Su mecanismo de acción es complejo, pero el efecto principal probablemente se produce mediante la inhibición del N-metil de aspartato, ¿no? A nivel indudablemente todo está relacionado al GABA y su metabolismo se produce por la metilación por el citocromo P54. De la ketamina, ¿no? Acabamos de verlo, estos ya no tienen importancia. Y este es el propofol. El propofol prácticamente les digo, cuando alguno de ustedes se dedica a la cirugía o a la anestesia general, este es el fármaco que se está usando bastante en los centros clínicos, ¿no? Pertenece al grupo de los alquifenoles, con propiedades hipnóticas, ¿no? Indudablemente tiene que ver sobre el GABA, indudablemente, como hemos dicho, tiene efectos hipnótico, antiemético, sensación de bienestar, disminuye la presión intracraneal y esto es algo de absorción y metabolismo, ¿no? El propofol le da capacidad para alcanzar rápidamente su liposolubilidad al sistema nervioso central, dando un efecto
hipnótico. Se unen 97, 99 a las proteínas plasmáticas. ¿Se acuerdan ustedes que todos ellos se unen a las proteínas plasmáticas? El inicio de la hipnosis es entre 40 y 60 segundos y dura de 3 a 10 minutos. Pero en goteo lento con esa bombita que vieron ustedes, ya se usa para una anestesia general de mayor duración. El metabolismo es rápido y ampliamente metabolizado en el hígado, formando conjugados glucurónicos y sulfatos inactivos que son excretados por la orina, ¿no? O sea, sus metabolitos son inactivos totalmente. Excreción renal y por vía digestiva, y menos de 0.3 se elimina sin cambios por la orina. Pero cuando ustedes quieren administrar anestesia general, indudablemente es porque cuando se va a operar una paciente un paciente por cualquier motivo, tumoración, cualquier motivo puede ser, ¿no? El paciente va a estar en estrés constante, ¿no? Y salivando constantemente porque está nervioso, de tal forma que ustedes deben usar la premedicación anestésica. ¿Cuáles son los objetivos de la premedicación anestésica? El alivio de la ansiedad, la sedación, que esté más tranquilo, que tenga cierto grado de analgesia, porque algunos pacientes tienen dolores por tumores, debe tener, si ustedes le pueden administrar otro tipo de fármaco para producirle amnesia, un efecto anticialólogo, o sea, le ponen un parasimpático lítico, ¿no? Para disminuir las salivaciones, aumento del pH gástrico, le ponen un protector gástrico, porque estos pacientes si están mucho tiempo en estrés pueden hacer úlcera de estrés, ¿no? Entonces hay que proteger la mucosa gástrica. Disminución del volumen del líquido gástrico con los protectores, atenuar la respuesta refleja del sistema nervioso simpático, ¿no? Con los tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes menores, y de tal forma que disminuya la dosis que se van a requerir anestésicos, y que hacer una profilaxis contra reacciones alérgicas poniéndole un corticoide por ejemplo, una dexametasona o cualquier otro corticoide que ustedes tengan a la mano. Estos son los fármacos que se usan. Hay que hacer una buena historia clínica, análisis, el riesgo quirúrgico, conversar mucho con el paciente, darle seguridad. De las benzodiazepinas usan ustedes el diazepam, que es el más usado, o el alprazolam, ¿no? El diazepam es el más usado, ¿por qué? Porque lo pueden usar por vía oral o por vía endovenosa. La atropina para disminuir las secreciones en ampolla de 0,25 y 0,50. La petimina para producir ciertos grados de amnesia, que es un analgésico potente. El omeprazol para proteger la mucosa gástrica, y se le puede dar antibióticos preventivos y corticoides, como les decía, para de repente proteger a ese paciente de alguna reacción alérgica. Muy bien, esta es la parte de anestesia general. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No sale. Un ratito, un ratito. Voy a salir, ¿ya? Yo les escucho alguna pregunta. Voy a salir y voy a entrar a la parte, a la segunda, para hacerle la segunda clase. Pero les sigo escuchando.
Doctor, no se le escucha. Ah, oh, disculpe, ahora sí. Ahora sí. Sí, doctor. Sí, ya. Bueno, les decía que en esta clase de relajantes vamos a tratar de fármacos relajantes de la unión muscular. Y les decía que en algunas ocasiones ustedes haciendo algún tipo de deporte pueden sufrir alguna contractura, ¿no? Entonces van a la farmacia y compran un relajante muscular, que nada tiene que ver con esto, por si acaso. Los relajantes que venden en las farmacias, que son de acción central, como estos de acá, ¿no? De acción central, tienen estas características, estos son los nombres, ¿no? Los venden sin receta médica y producen cierto grado de relajación porque tienen cierta acción a nivel central o a nivel de la columna, provocando relajación a nivel muscular. Todos ellos están asociados a un analgésico, ¿no? Entonces producen cierto grado de relajación y la analgesia y a ustedes les pasa la contractura. Esto no tiene nada que ver con lo que vamos a desarrollar ahora. Por si acaso, porque en algunas ocasiones se producen accidentes graves, ¿no es cierto? Estos analgésicos, estos relajantes de acá, no los deben tener en casa. Estos son de uso exclusivo de sala de operaciones. Estos relajantes de acción periférica, porque pueden matar, ¿no? Producen relajación sí o sí, de tal forma que el paciente está despierto, pero no puede respirar, ¿no? Y se ahoga, pues, indudablemente, si es que no tiene, si es que no se auxilia oportunamente, ¿no? Estos de acción central sí lo pueden usar sin ningún problema, cualquiera de ellos, el Intronel, el de baclofeno, la clorzoxazona, incluso acá está metida también, ustedes acuérdense, el diazepam, ¿no? Que es un tranquilizante de acción corta, pero que produce cierto grado de relajación a nivel muscular. Acá en este grupito también está metido entonces el diazepam. Dicho esto, entramos a nuestro tema, que son los relajantes mio, los relajantes de la unión neuromuscular, ¿no? Y ustedes acuérdense que desde el siglo XV los indígenas acá en el Perú, por ejemplo en el Amazonas, usaban unas plantas que es el curare, lo machacaban y lo tiraban a las lagunas, ¿no? A los ríos, y los pececitos panza arriba se morían indudablemente por relajación. Y ellos ya estaban advertidos de que si esos pescados lo consumían por vía oral, no se absorbía. Entonces los relajantes de la unión neuromuscular no se absorben por vía digestiva, ¿no? El veneno incluso lo transportaban en unas flechas de bambú que podían cazar animales, ¿no? Cualquier tipo de animal, tiraban un flechazo, indudablemente el animal le producía relajación a nivel de todo el organismo y lo podían consumir después. En 1850 el fisiólogo francés Claude Bernard estableció las bases científicas de los bloqueantes neuromusculares, al mostrar que el curare actuaba sobre la unión neuromuscular desde 1850, ¿no? Bloqueando el impulso de los nervios motores, inyectó curare en el saco linfático de una rana, el saco linfático a nivel del peritoneo, y observó un efecto paralizante del músculo, pero la conducción nerviosa estaba intacta, ¿no? La estimulación eléctrica sobre el músculo no estaba alterada. El experimento de Bernard sirvió como base para descubrir que el efecto de bloqueo neuromuscular del curare ocurría en la placa motora terminal. Entonces, los bloqueantes neuromusculares ayudaron a la anestesia, indudablemente, ¿no? Son un factor importante en anestesia general. ¿Por qué? Porque ajustan el grado de relajación muscular en forma independiente de la profundidad de la anestesia, facilitan las técnicas quirúrgicas porque el paciente se encuentra relajado totalmente, evitan la necesidad de mantener planos muy profundos de anestesia y por lo tanto el uso de altas concentraciones de anestésicos volátiles, o sea, disminuye la cantidad de uso de la cantidad
perdón, la cantidad de uso de los anestésicos volátiles, que contribuye a veces a aumentar la tasa de mortalidad por causas anestésicas, que ya no se ve en lo que les hacía referencia en la clase de anestesia general. Y esta es la definición exacta de estos bloqueantes neuromusculares, ¿no? Son fármacos inicialmente naturales, son sintéticos, hoy día son sintéticos todos, capaces de producir parálisis muscular actuando en la unión neuromuscular, donde bloquean la transmisión del impulso nervioso y por tanto anulan la contracción muscular. No producen amnesia, no producen analgesia y no producen inconsciencia. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Producen solamente relajación, o sea, no producen amnesia, no producen analgesia y no producen inconsciencia. De tal forma que si ustedes le administran a un paciente un bloqueante neuromuscular, el paciente está despierto, y si le hacen cualquier prueba de analgesia o de conciencia, el paciente les va a responder indudablemente que no se va a poder movilizar, pero eso no es que tenga analgesia, ¿no? Lo que pasa es que está bloqueada la respuesta del músculo estriado. Esto ya lo conocen, ¿no? Los receptores nicotínicos son un tipo, ¿se acuerdan ustedes del parasimpático? Tenía receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. Ustedes se acuerdan que la mayor cantidad de receptores nicotínicos se encuentran en la placa mioneural, ¿no? De tal manera que cuando una molécula de acetilcolina se une a uno de los receptores, todas las unidades se giran. Aunque el canal sigue cerrado, se unen los dos ligandos y se produce la isomerización, ¿no? Que activa el receptor, lo que facilita la apertura del canal iónico, y en ese momento entra el sodio y sale el potasio, indudablemente, ¿no? Por gradiente electroquímico de difusión, y activa la neurona postsináptica. Estos son la clasificación de los fármacos, ¿no? La clasificación es despolarizantes y no despolarizantes. Aquí está la succinilcolina, que es comercialmente como Nectine, y los no despolarizantes, que lo vamos a ver ahora. Está la galamina, tubocurarina, pancuronio, pero es puro nombre, ¿no? Los más usados es el recuronio, ¿no? Y el rocuronio, ¿no? Son los más usados en la actualidad. Como está ahí como ven acá en las presentaciones que hemos visto, ¿no? O sea, la succinilcolina, que se sigue usando, el rocuronio y el becuronio, ¿no? El becuronio y el rocuronio son los más usados. Clasificación de acuerdo a la duración. De corta duración, el reporturonio, de muy corta duración, el reporturonio, de corta duración, el midacurio, ¿no? De acción intermedia, la detubocurarina, el atracurio, el cistracurio, el becuronio y el rocuronio. De larga duración, el pancuronio, el pipecuronio y el doxacurio. Estos no se usan, porque a veces se pasa y no hay reversión muy inmediata. Se clasifican según su estructura. Esta es la estructura. Esas son clasificaciones, nomás que tienen alguna importancia, porque de repente en los libros le van a encontrar así, ¿no? O sea, le van a encontrar como por su duración, si son despolarizantes o no despolarizantes, y también lo van a encontrar por su estructura. Estos son aminesteroideos y estos son isoquinolina, ¿no? El pancuronio, becuronio, pipecuronio, rocuronio y rapacuronio. La tubocurarina pertenece a la benzil isoquinolinas, la metocurina, el midacurio, el doxacurio y el atracurio. Esas son todas clasificaciones. Es importante que lo sepan, pero que no lo aprendan. El bloqueo, mecanismo de acción de los bloqueantes. Este es el mecanismo de los no despolarizantes. Entonces, a partir de ahora llamamos despolarizantes y no despolarizantes, ¿no es cierto? El bloqueo despolarizante ocurre cuando la succinilcolina se une a la subunidad del receptor, o sea, asemeja a la acción de la acetilcolina, ¿no es cierto? Entonces, la succinilcolina imita la acción de la acetilcolina, ocasionando la despolarización de la membrana. De estos despolarizantes despolarizan la membrana y se produce la acción, o sea, se produce la contracción
pero la contracción dura muy poco, ¿no? Porque sigue, ya está captado el receptor, entonces lo que viene después es la despolarización y por lo tanto producen la relajación. Entonces, por eso dice acá, inicialmente se genera un potencial de acción que ocasiona contracciones musculares asincrónicas que clínicamente se observan como fasciculaciones. Son los botoncitos que a veces uno le llama, ¿no? O sea, contracciones pequeñas en los músculos. Y el bloqueo de la unión neuromuscular ocurre porque la membrana despolarizada no responde a la acetilcolina, ¿no? Ya no responde, que sigue liberando hasta que la colinesterasa plasmática o la pseudocolinesterasa hidrolice la molécula de succinilcolina, ¿no? Este es el efecto de los despolarizantes. Ahí está la succinilcolina. Este es su mecanismo de acción. Seguimos viendo el mecanismo de acción. Se necesitan que las moléculas de succinilcolina ocupen solo el 20% de los receptores de acetilcolina para establecer un bloqueo neuromuscular, con 20% más. El canal abierto en forma sostenida, o sea, se abre el canal, como decíamos, para que ingrese el sodio, permitiendo el paso del potasio hacia el exterior y el sodio hacia el interior, ¿no es cierto? De tal forma que va a haber una hiperpotasemia en la parte externa, ¿no? Va a haber una hiperpotasemia en la parte externa que va a la sangre. El bloqueo despolarizante se potencia al administrar anticolinesterásicos, puesto que estos inhiben tanto la acetilcolinesterasa como la pseudocolinesterasa, impidiendo así el metabolismo de la succinilcolina. Ahí se acuerdan ustedes de los anticolinesterásicos que indudablemente no se van a usar junto con estos despolarizantes. Y los no despolarizantes tienen un mecanismo de acción competitivo con la acetilcolina, ¿no? Los otros se parecen a la acetilcolina, pero mantienen el canal abierto. En cambio, estos tienen un mecanismo de acción competitivo con la acetilcolina al unirse a una de las subunidades de los receptores nicotínicos de la membrana postsináptica, pero no activan a los receptores. Al no activar a los receptores, producen la despolarización, ¿no? Y el canal iónico, a diferencia de los despolarizantes, que permanece abierto, acá permanece cerrado, ¿no es cierto? La ocupación de más del 80% de los receptores bloquea la transmisión neuromuscular. Esto confirma el amplio margen de seguridad de la transmisión neuromuscular y constituye la base para el monitoreo del bloqueo neuromuscular. Entre los factores que aumentan el bloqueo neuromuscular están la hipotermia, la acidosis respiratoria, la hipocalemia, hipocalcemia, hipermagnesemia, anestésicos volátiles, antibióticos aminoglucósidos, como la gentamicina y la amikacina, la clindamicina y bloqueantes de los canales de calcio. Se absorben por vía endovenosa, les decía, por vía oral no tienen ningún efecto, ¿no? La acción es inmediata, y su acción media es de 20 minutos. Se metabolizan a nivel hepático y en el plasma por la pseudocolinesterasa, ¿no? Y la butirilcolinesterasa y su eliminación es renal. Los despolarizantes de acción corta, ahí está la única que se usa en la actualidad, indudablemente la succinilcolina, es la que vamos a estudiar, ¿no? La dosis es de 0.5 a 1.5 miligramos por kilo de peso por vía endovenosa. La acción es inmediata, ¿no? De 30 a 60 segundos. Su duración también es corta, ¿no? Es corta. Las características del bloqueo, como se asemeja a la acción de la acetilcolina, produce despolarización de la membrana postunional, ¿no? La hidrólisis de la succinilcolina es lenta, ¿no? Lo que produce despolarización constante, sostenida, y que produce finalmente parálisis del músculo que no responde a la liberación subsecuente de acetilcolina. O sea, se está produciendo acetilcolina, pero está con los canales abiertos, ¿no? Entonces, por eso es que al comienzo hay un cierto grado de contractura produciendo fasciculaciones. A diferencia de los no despolarizantes, su acción no puede ser revertida y la recuperación es espontánea mediante la pseudocolinesterasa plasmática. Como su acción dura poco, ¿por qué? Porque ahí está la pseudocolinesterasa plasmática que lo va a metabolizar, ¿no? Se lo metaboliza por hidrólisis por la colinesterasa plasmática, ¿no? Es importante esto, entonces. Ellos no tienen, la acción no puede ser revertida, felizmente que dura poco.
Estos son los usos y efectos de la succinilcolina. Es muy utilizada en la intubación, ¿no? Para que pueda movilizarse bien la cabeza del paciente para introducir el tubo endotraqueal, ¿no? Sus reacciones secundarias son arritmias, fasciculaciones, por supuesto que hiperpotasemia. ¿Por qué? Porque los canales están abiertos y están liberando potasio, ¿no? Mialgias, porque produce contracciones y la contracción pequeñita va a producir mialgia posteriormente. Aumenta la presión intraocular, aumenta la presión intracranial, trismos, ¿no? Trismos, o sea, contracciones de los músculos maceteros, reacciones alérgicas, precisamente por produce reacciones alérgicas y desencadenamiento de hipertermia maligna. Contraindicaciones en quemaduras recientes, en trauma. En quemaduras recientes, ¿por qué? Porque se va a producir hiperpotasemia también, ¿no? Entonces va a agravar la hiperpotasemia de la quemadura, trauma medular, con paraplegia o cuadriplegia, entre los 2 días y los 100 días después de la lesión. Cuando hay hipercalemia, en estos casos, trauma muscular severo o insuficiencia renal. Reacciones alérgicas indudablemente va a ser, ¿por qué? Por aumento de los histamínicos, ¿no? De las sustancias histamínicas. Los relajantes no neuromusculares antidespolarizantes tienen acción intermedia, de acción intermedia el becuronio, ¿no? Que es un bloqueante neuromuscular no despolarizante, estructura aminoesteroidea. Su duración es intermedia. Su inicio de acción es después de una dosis de intubación. Se usa 0.04 miligramos por kilo de peso, de 20 a 40 minutos dura, un poco más, ustedes ven, que la succinilcolina, ¿no? Tiene pocos efectos colaterales, no altera la función cardiovascular y prácticamente no produce liberación de histamina. El becuronio es metabolizado en el hígado por desactivación y da lugar a metabolitos. Estos son los metabolitos, no es importante, tanto el becuronio como sus metabolitos. 25% son eliminados por la orina y 45% por la orina. Se puede usar en pacientes con insuficiencia renal crónica. Esto hace que se pueda usar en pacientes con insuficiencia renal crónica. El pancuronio de acción larga, que les decía, no se usa casi porque si uno quiere revertir el efecto es un poco difícil. Es el prototipo de bloqueante neuromuscular no despolarizante. Es aminoesteroideo también, ha sido los más amplios de uso en UCI, ¿no? En UCI se usaba sobre todo, recuérdense ahora, por la epidemia de COVID, ¿no? Para mantener al paciente relajado, porque todos los pacientes que están en UCI estaban con tubo, ¿no? Con tubo endotraqueal, con respiración asistida. Entonces ahí sí se usaba el pancuronio, porque es de acción larga, ¿no? Para el efecto que uno estaba buscando. Es metabolizado en el hígado, ¿no? Dando lugar a metabolitos, ¿no? Esos metabolitos es eliminado por orina y por la bilis. Sus efectos adversos son fundamentalmente cardiovasculares. Por sus acciones simpático-miméticas intrínsecas y su efecto vagalítico pueden producir taquicardia e hipertensión arterial, ¿no? Ustedes se acuerdan, efecto simpático-mimético. Sus contraindicaciones, ahí está miastenia gravis, distrofia muscular, enfermedad de Chen, esclerosis múltiple, esclerosis lateral. Todos estos son deficitarios de la contracción muscular, ¿no? Todos estos pacientes, excepto los pacientes alérgicos. ¿Por qué? Porque también producen descargas de histamina, ¿no? Histamina y derivados. Anormalidad en la cuando hay anormalidades en la cervicolinesterasa, pacientes que reciben tratamiento con litio también, por ejemplo, los pacientes psiquiátricos, ¿no? Sobre todo los pacientes psiquiátricos que reciben litio, porque están relajados completamente. En ellos no se puede usar el pancuronio. Las interacciones con los antagonistas del calcio, como el nifedipino, indudablemente producen mayor relajación. Anestésicos fluorados volátiles también producen mayor relajación.
con los antibióticos como aminoglucósidos, gentamicina, micacina y clindamicina. Beta bloqueadores, ¿no? Y diuréticos como la furosemida y las tiazidas. Las indicaciones terapéuticas en UCI, ¿no? Ya habíamos dicho, en UCI para facilitar la ventilación mecánica, especialmente en pacientes con síndromes de distrés respiratorio agudo. Los bloqueantes neuromusculares favorecen el intercambio gaseoso al anular el trabajo respiratorio, con lo que se mejora la compliance. En pacientes con traumatismo cráneoencefálico, o sea, con traumatismos cráneos, para facilitar el control de la presión intracraneal, ¿no? En los que hay un aumento increíble de la presión intracraneal cuando se volcan, sobre todo los motociclistas que caen de cabecita y en los cuales se altera totalmente la presión intracraneal. En estados asmáticos, hay estatus asmáticos en que el pulmón no funciona, o sea, por más que uno le administre los fármacos, lo que se llama el estatus asmático, o sea, no hay ingreso, no, el pulmón no se mueve, es un pulmón estático, ¿no? Ahí puede usarse como último recurso, ¿no? Para controlar el ingreso de oxígeno a los pulmones. Y indudablemente para facilitar procedimientos diagnósticos. En el estado epiléptico, en el estatus epiléptico, ¿no? Ahí ustedes han visto la epilepsia, se caracteriza por contracciones musculares tónico-clónicas, pero hay epilépticos que empiezan a convulsionar en forma seguida y llegan a lo que se llama estado epiléptico, estatus epiléptico. O sea, hacen una contractura y ya no pueden movilizarse, es casi como un tétano. Ahí también se usan los relajantes neuromusculares, ¿no? En el estado tetánico también, en el tétano, y en la hipertermia maligna, síndrome neuroléptico maligno, no presentan discusión cuando no pueden ser controlados por un tratamiento específico, ¿no es cierto? O sea, no se puede controlar con tratamientos específicos. En el estado epiléptico, el estado tetánico, inmediatamente se usan los relajantes neuromusculares. En traumatología, para la reducción de fracturas y dislocaduras, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ustedes van a ver en deportes, de repente hay un mal movimiento y se disloca, hay una salida de los huesos largos, por ejemplo, ya sea inferiores o superiores en un brazo, hay una dislocadura y lo llevan inmediatamente a sala de operaciones, lo relajan, lo duermen, lo relajan, lo intuban, y todos los músculos al relajarse se deja otra vez llevar a su sitio, ¿no? Porque es muy difícil hacer una reducción de una fractura, sobre todo las fracturas de los huesos largos, que se cruzan porque los músculos están contraídos totalmente, ¿no? Y al contraerse producen dolor, impiden que regresen a su sitio normal, ¿no? Ahí en esos casos se usan los bloqueantes neuromusculares. Y fundamentalmente la anestesia general, ¿no? En la intubación y para obtener una buena relajación durante la cirugía. En algunos casos se acuerdan que les dije que se puede uno, de repente el anestesiólogo le da anestesia general, le pone el relajante muscular, abren el abdomen y no se puede hacer nada. O sea, en ese paciente ya no se puede hacer nada, dice no se puede hacer nada. Despiértelo y el paciente está relajado y sabemos que la relajación dura entre 10 y 15 minutos. Entonces ahí se necesitan los reversores. En el caso de la succinilcolina no existe reversor, ¿no es cierto? Pero en el caso de los relajantes neuromusculares, en el caso, por ejemplo, del becuronio, pancuronio, en ese caso sí, puede haber reversión espontánea. Ocurre cuando el medicamento se separa del receptor nicotínico por redistribución. La reversión de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes se puede acelerar con los inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa, como la neostigmina. Ahí se administra neostigmina que antagoniza el bloqueo no despolarizante. Pero el bloqueo despolarizante no puede ser revertido, ¿no es cierto? Al disminuir la hidrólisis de la acetilcolina, se aumenta la concentración del neurotransmisor en la membrana sináptica, desplazando los relajantes musculares de los
Los anticolinesterásicos, como el neostigmina, tienen efectos nicotínicos, que son los que van a revertir los efectos del relajante muscular, pero también hay efectos muscarínicos, que siempre se deben antagonizar. Estos efectos son bradicardia, pueden producir bradicardia, broncoespasmo, aumento de las secreciones traqueobronquiales y aumento del tono, y las secreciones intestinales, y aumento de la sudoración. ¿Se acuerdan que yo les dije que la piridestimina, la neostigmina se usaban en pacientes operados cuando los intestinos no funcionaban? Entonces se puede usar como reversor de los bloqueantes no despolarizantes. Pero hay un reversor específico que ha salido, ¿no? Está en uso, pero es caro todavía, el Sugamandex, la sustancia Sugamandex, el Bridium es caro todavía. Es un reversor específico de la acción de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. Se administra por vía endovenosa y actúa en 50 a 100 segundos, ¿no? Su dosis es de 2 a 4 miligramos por kilo de peso. ¿Y qué cosa es una gelatina? Son moléculas grandes, son de ciclodextrina que actúan como encapsulan al becuronio o al rocuronio, lo encapsulan, ¿no? O sea, están los becuronio ahí y esto lo encapsula. Ya no lo deja actuar, ¿no? Porque están encapsulados y así se eliminan por vía renal. Este es un buen reversor de los bloqueantes neuromusculares, pero les digo que el costo es todavía muy alto. Esta es la bibliografía. Y este es el mensaje que les quería traer de anestésicos generales y bloqueantes neuromusculares. Ahora sí escucho preguntas. Gracias. ¿Tienen preguntas? Yo ya los cansé. Creo que los he cansado con las dos clases. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, Parece que no hay preguntas, doctor. muy bien. No hay preguntas, entonces nos seguimos viendo en el curso. Muchas gracias por la atención. Hasta luego, me despido. Chao. Muchas gracias, Hasta luego, doctor. doctor. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.